Buenas tardes, mi nombre es Lady Ramírez y esto es el video sobre la simulación del laboratorio número 2. Entonces, procedemos en esta parte en que los valores del voltaje y pues las resistencias que están aquí asignadas se armen en el simulador y el circuito divisor de voltaje en la figura 4.1, donde esta figura posee un primer resistor de 100 ohmios y un segundo resistor de 150 ohmios. Esto lo colocamos a través de la herramienta de base, de básica, buscamos el resistor, aquí se tienen los valores de resistores, pues para poder colocarlos, ¿no? Tenemos la resistencia, la primera de 100 ohmios, y pues se conectan a través de la línea. Y pues también tenemos que buscar un multímetro para hacer los cálculos. Ok, ahora otro factor necesario en ese circuito para poder conectarlo sería la fuente de poder, que en este caso sería una batería. Lo vamos a colocar aquí en recursos, que se coloca de esta manera, ya que se está trabajando con corriente. Lo colocamos aquí. Está la batería y se le asigna el valor correspondiente según la práctica. Eran 150 y pues eso se va a trabajar al 7%, por lo tanto se trabaja con 150 voltios. Ya teniendo eso aquí, empezamos a cerrar el circuito y nos quedaría el circuito de esta manera. Sin embargo, para realizar cualquier cosa es necesario tener en cuenta la falta que se coloca la tierra aquí. Ok, ya. Salimos de aquí. Bueno, teniendo este circuito armado, se puede realizar una simulación. Ahora, la primera pregunta corresponde a medir la resistencia equivalente del circuito con la ayuda del multímetro digital. Esto se realiza de la siguiente manera. Pues agarramos el multímetro y para medir mejor la resistencia del circuito completo es necesario eliminar estas conexiones que están aquí para poder conectarlo directamente al multímetro y nos puede dar el valor de las resistencias. Entonces se coloca la línea al terminal positivo y al terminal negativo aquí. Manteniendo la conexión en tierra, se realiza la simulación y se coloca en esta posición para que nos pueda el valor de, que en este caso son 250 ohmios, que teniendo en cuenta las propiedades de los circuitos eléctricos tiene bastante sentido. Que como es un circuito en serie, tiene 100 ohmios más de 150, que equivale a 250. Esto no quiere decir que el circuito está funcionando perfectamente. Bueno, el segundo valor aquí dice que seleccione y conecta adecuadamente los instrumentos de medición de voltaje y corriente en el simulador y procedemos a medir los valores de corriente del voltaje indicado en el circuito de la figura 4.1. Y aquí tenemos la parte de los datos prácticos, ok. Esto corresponde al valor de la resistencia, pues ya como sabemos que es 250. También está pidiendo el valor que está aquí para medir la corriente que tenemos que eliminar, que sería esta conexión, y colocamos directamente a la batería. Ok, ahí. Luego de conectar esto al multímetro. Ok, ya va. Ok, colocamos el multímetro donde deseamos medir la intensidad de la corriente, que en este caso vamos a medir, por ejemplo, aquí donde estoy señalando, primeramente. Esto se tiene que, pues, confirmar que está en serie, ya que si no, no va a dar el valor que necesitamos. Ok, corresponde. Ok, estamos utilizando el amperaje. Aquí se coloca en esta parte de amperes y nos va a dar el valor que es 4.19.
microamperios. Transformando sería un 0,42 amperios. Ok, colocamos en el circuito para medir el voltaje. Y pues no lo colocamos en serie, pues la conexión primero hay que detener aquí para poder editarlo y se elimina esta parte de aquí. La conexión ahora se coloca completamente y para medir el voltaje de cada resistencia se coloca pues de la siguiente manera. Ok, tenemos aquí el terminal negativo del otro, corremos el simulador y de esta manera obtenemos lo que sería el voltaje, que en este caso sería 42 voltios. Y tenemos la simulación, nos vamos a la otra resistencia. Aquí volteamos, colocamos la conexión, chévere, aquí. Y damos a reproducir. En este caso, la medición nos va a dar 63 voltios. Y pues ya con eso tenemos lo que son las mediciones completas de esta, la primera práctica que nos indica el segundo voltaje que corresponde a 6.663. No, ya va. Perdona, 42. Y en total nos da un voltaje completo de 150 voltios, lo cual está acorde a un circuito en serie. Ok, colocamos aquí. Bueno, en esta parte de la práctica, la actividad número 2 es donde corresponde el divisor de corriente. Indica los valores del voltaje y resistencia asignados, arma el simulador del circuito, el divisor de corriente de la figura 4.2, medir la resistencia equivalente del circuito con ayuda de un multímetro digital. En el simulador se selecciona adecuadamente los instrumentos de medición de voltaje, corriente en el simulador y proceden los valores de corriente y voltaje indicados en el circuito de la figura 4.2. Llena la parte de datos prácticos, la tabla 4.2. Entonces, en este caso vamos a armar primero la parte de la simulación. Y pues armamos el segundo circuito. Quitamos aquí, eliminamos la figura. Primero las conexiones con el cable, conectamos las resistencias. De esta manera para tenerlo acorde a lo que es el nuevo plano. Armamos la primera parte. Ok. Recordemos que el circuito tiene que estar conectado a la tierra, si no nos va a dar un error en la simulación. Entonces colocamos aquí. Ok, en este circuito completo va a corresponder de esta manera. Ok, primero resistencia. Vamos a medir aquí la resistencia como lo hicimos en el ejercicio anterior. Volvemos a eliminar todo. Colocamos la conexión directamente al multímetro para que pueda funcionar como un multímetro. Corremos el simulador. Por tratarse de una conexión en paralelo, dice que son 60 ohmios y la resistencia es total, siendo que ellos se suman de manera inversa. Sería sobre 100 cada uno, ¿no? Y uno sobre 50. Lo que sería un total de 60 ohmios en el circuito que también nos está pidiendo la corriente total del sistema. Para eso detenemos la simulación, eliminamos estas conexiones y volvemos a hacer la conexión como estaba anteriormente. Pero para medir la corriente es necesario que está aquí, este conector, como le dijimos anteriormente, lo vamos a poner en serie y el multímetro por aquí de esta forma para que
pues se ve ordenado. Esto del terminal positivo y esto del terminal negativo. Todo el circuito en conexión a la tierra, que las tenemos aquí. Realizamos la simulación. Se ve la corriente del sistema corresponde a unos 75 amperios. Esta sería la corriente total, pues que fluye por el sistema, ¿no? Ahora, para conocer la corriente, sería la primera subdivisión de voltaje. Perdón, eliminamos aquí, esto que es aquí, pasamos el multímetro y colocamos de esta manera. Ok, conectamos aquí para poder cerrar este. Eliminamos esto. Esta conexión va aquí en negativo, esta sale de positivo para acá. Y esto en la resistencia, ok. Si hacemos la medición y corresponde a 1.5 de amperaje. Y pues esta ramificación que está aquí de resistencia de 100 ohmios es lo que corresponde, ok. Ahora vamos a realizar la misma prueba pero con la otra resistencia. Lo volvemos a colocar directamente y removemos el multímetro para colocarlo de esta manera en la zona. Colocamos el multímetro que se conecte hacia acá en la otra resistencia y volvemos a correr la simulación. Aquí nos dice que obtenemos 699.9 miliamperios, que corresponde a 0,7 amperios. Ok. Anteriormente la corriente total de cada uno nos daba 1.75. Entonces aquí 1.05. Nos tiene que dar la diferencia efectivamente es de 0.7. Ok. Ya va. ¿Dónde está? Ajá, falta la medición de un valor de voltaje para poder hacer la medición bien. Volvemos a detener la simulación. Colocamos aquí la conexión y ahora conectamos el multímetro de esta manera que nos va a indicar. Bien, resistencia, negativo, lo conectamos aquí con el voltaje. Hacemos la simulación y dice que el valor corresponde a 105 voltios, lo cual tiene pues sentido, que es una conexión en paralelo. El voltaje nos dice que es igual en cada una de sus conexiones. Bien. En toda la forma, el voltaje 105 en esta primera conexión debería ser equivalente. Y en esta segunda conexión, ok. Disculpe, profesor, conectamos aquí negativo. Volvemos a correr y el voltaje es exactamente el mismo, 105 voltios. Lo cual les corresponde a este tipo de circuito y este tipo de conexión. Ahora la última parte de la práctica, corresponde al número 3, donde nos dice que yo voy a leer lo que dice el enunciado porque al número 3 y en el análisis del circuito. Pues, entonces los valores del voltaje y la resistencia asignados, armen el simulador en el circuito de 2 mallas, mostrando la figura 4.3, la resistencia equivalente a un circuito. Con la ayuda del multímetro digital, el simulador selecciona y conecta adecuadamente los instrumentos de medición de voltaje y corrientes en el simulador. Proceda a medir el valor
de corriente indicado en la figura 4.3. Y bueno, aquí viene la parte de los datos de la tabla 4.3. Vamos a realizar el circuito primeramente. Aquí nos están pidiendo las conexiones referentes a este circuito. Vamos a realizar los cambios necesarios. Ya tenemos aquí la simulación y para editar el circuito. Ok. Una primera aquí, resistencia. De esta forma tenemos la segunda resistencia, pero hay que eliminar esto, ya va. Continuamos eliminando, colocamos de esta manera, quitamos aquí. Faltaría una tercera resistencia que corresponde a 211. Entonces buscamos el valor en esta parte de aquí, en esta tabla. Corresponde a 200. Ahí colocamos la resistencia. Vamos a darle, realizamos la primera parte. La conexión entre el circuito y se visualiza. Ok, conectamos aquí. Ya va. Ok. Vamos a conectar esta parte de aquí. No olvidemos poner bien la tierra para que nos quede bien este circuito. Ok, esto ya está armado. Esto sería un circuito a través de mallas. Se tiene una malla. Se tiene la malla A y B. Y para poder realizar la medición de los valores, primero podemos optar por medir la corriente. Para medir la corriente de este circuito, vamos a hacer estas modificaciones. Agarramos el multímetro, lo colocamos de este lado. Eliminamos esta conexión. Y ya sabemos que para medir el voltaje se coloca el circuito en serie. Lo conectamos de esta forma. Y medimos. Ya sería pues la corriente del sistema. Bueno, lo primero, vamos a poner aquí el voltaje 80. Y ya teniendo los valores como corresponden en la simulación, verificamos la corriente del sistema. En este caso corresponde a 0.43 o 430 miliamperímetros. Ok. Una vez teniendo esto, realizamos la segunda medición del amperaje, que ya no sería en el circuito completo, sino que serían en cada una de estas resistencias. Entonces volvemos a detener la simulación, quitamos la conexión, el multímetro para acá, lo colocamos de este lado y realizamos la simulación en esta parte. Verificamos que la corriente haya pasado por la resistencia y colocamos el circuito de esta forma. Ok, conectamos aquí y está puesto en serie. Se mide la ramificación en el amperaje, tenemos que es igual a 0.43 miliamperímetros, pues realizando la conversión. Y bueno, por último realizamos esto mismo, movemos aquí el circuito, el mismo procedimiento, volvemos a conectar, pero conectando ahora el multímetro de esta forma, en la resistencia, teniendo en cuenta que la forma en la que está conectado no importa si el cable va de cualquier manera. A ver. Ya conectamos aquí, está de la forma adecuada. Nos dice que es 0.18 haciendo la conversión a perímetros.
lo cual corresponde a que es una conexión en paralelo. Nos dice que la corriente va a ser menor cuando se tenga una mayor resistencia. Ok. Aquí tenemos todas las medidas correspondientes. Y podemos venir, venimos aquí, eliminamos y vamos a volver a arreglar el circuito como corresponde. Colocamos el multímetro acá con su resistencia y lo volteamos a... Ok, conectamos aquí con el primer terminal y la segunda y lo borramos. Volvemos a correr la simulación. Tenemos en este caso el voltaje de esta resistencia, que pues en este caso es 36.9 voltios. Volvemos a realizar la medida del voltaje. Tenemos que tener en cuenta que esto es una conexión en paralelo y estas dos resistencias, por lo tanto, las vamos a volver a conectar aquí y tenemos el voltaje que va a ser exactamente el mismo, ya que el circuito está en paralelo. Y pues el voltaje se mantiene en cada una de sus conexiones. Ahora, teniendo esto en cuenta y sabiendo que la última resistencia no se encuentra conectada, no la tenemos en paralelo, sino que pues esta se encuentra en serie, vamos a medir aquí, positivo, negativo, y esto nos tiene que dar un valor diferente a las otras. Corremos y podemos observar que es 0,43 voltios. 43 voltios, que sería el valor completo del voltaje correspondiente a la resistencia que estamos manejando. Ok, ya tenemos todos estos valores. Podemos dar por concluida la práctica. Si se quiere saber para la resistencia total, pues vamos a eliminar aquí. Eliminamos esta conexión a la batería y se conecta directamente a lo que es el multímetro para trabajar. Ya va. Ok, aquí el valor de la resistencia en este caso sería de 0,18. No. 1. Sí, 1.85 ohmios. No 185 ohmios, ok. ¿Sí? Haciéndolo las conversiones. Y esta resistencia con estas dos se encuentran paralelas en un total de 185 ohmios en todo el sistema. Muchísimas gracias. Y ya con esto damos por concluida pues la práctica del día de hoy.